tardes a todos, bienvenidos a la sesión número 40 ya del curso Taller Práctico de Diseño de Estructuras con Disipación y Aislamiento Sísmico, de acuerdo con la norma técnica complementaria de 2023. En esta ocasión vamos a abordar el tema ejemplos de evaluaciones técnico-económicas para el uso de aislamiento sísmico y nos acompaña el ingeniero Valentín Jiménez Ramírez. Les hago igualmente un pequeño recordatorio de que vayan a participar en las redes sociales de Dampo, en esta ocasión en Facebook, para participar por ganar un libro de ingeniería. Pueden etiquetar a 3 personas interesadas en la ingeniería sísmica y estas personas etiquetadas deberán repetir la misma dinámica. Igualmente comentarles que la lista de asistencia se encuentra actualizada ya en el Drive que ya todos conocen. Ahí van a revisar las personas que son o que fueron acreedoras en el módulo 2 a su constancia. Recuerden que hay que cumplir los dos requisitos para la constancia, que es primero aprobar el examen y después aprobar con el 80% de asistencias. Entonces, cualquier duda, pues yo estoy al pendiente y también ya pueden ir revisando cómo van en asistencias en la parte del módulo 3. Voy a presentar brevemente al ingeniero Valentín porque ya lo conocemos bastante bien. Valentín Jiménez Ramírez es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Zacatepec. Formó parte de de la Gerencia de Ingeniería Civil en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y desde 2022 a la fecha se desempeña como ingeniero de proyectos en Dampo Systems, participando en el desarrollo de proyectos de estructuras equipadas con aislamiento sísmico y contravientos restringidos al pandeo. No sé si nos escuchas por ahí, ingeniero Valentín, para hacerte la palabra. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Otra vez tengo el gusto de estar aquí presente. El día de hoy voy a platicarles un poco, va a ser una presentación breve, pero a lo mejor podemos irlo discutiendo. Bueno, pues muy buenas tardes otra vez a todos. Si les parece bien, ya me conocen, soy el ingeniero Valentín Jiménez Ramírez. Estoy aquí en la empresa Dampo y vamos a continuar con este curso. El título de esta plática es Evaluaciones técnico-económicas para el uso de aislamiento sísmico. Ya hemos visto los criterios, cómo diseñamos, hemos hablado qué es el aislamiento sísmico. Hasta aquí yo creo que ya tenemos suficientes conceptos que podemos ir a lo mejor debatiendo, platicando, compartiendo. Pues principalmente lo que hay que lograr cuando usamos estos tipos de sistemas de protección sísmica, y no simplemente con el uso de sistemas de protección sísmica, sino hasta en un diseño convencional, lo que nosotros tenemos que garantizar es que la estructura permanezca sin colapsar, al menos para que las personas tengan la oportunidad de resguardarse. En este caso pueden salir, la estructura esté estable. Adicionalmente a todos los, digamos, en la parte estructural, hay elementos que también pueden ser importantes, relevantes, que en este caso a lo mejor puede ser un muro divisorio este que cayó y pues dañó a las personas. No sabemos qué está pasando, qué sucedió, pero notando, apenas el sismo siempre es puede ser de corta o larga duración. Tenemos muy pocos segundos para protegernos, resguardarnos. Entonces, estos elementos también habría que considerarlos dentro de estos diseños. Pues hablando otra vez del sismo, pues como vimos en el video, ¿qué es lo que causa? Principalmente vamos a ver que causa daños. La estructura se daña y estos daños a la estructura, si es que no colapsa, hay que ver o evaluar si es que es necesario rehabilitar, si es necesario o más bien si se puede lograr esa rehabilitación, si no continuar con una demolición y volver a rehacer. ¿Qué conlleva esto? Pues conlleva pérdidas económicas. Es el rehabilitar o parar una estructura, como lo dice el siguiente punto, genera un paro de la economía. En este caso, si no se usa una estructura de importancia alta que debe de estar en funcionamiento continuo, pueden ser instalaciones eléctricas, centrales eléctricas, perdón, algún hospital, que son edificios de importancia en los que se tienen que mantener
constante, su funcionalidad debe ser constante. Y finalmente, ¿qué es lo que causa y lo que nosotros este, no nos gustaría estar viendo, que se pierdan las vidas? Estas son algunas consecuencias de lo que puede producir un sismo. Dependerá de su magnitud o la cercanía en donde se encuentre una edificación. Entonces, son cuatro puntos que debemos de considerar dentro de del diseño de las estructuras. Ujú. Como sabemos, nuestro país es un país altamente sísmico. Aquí, ahorita son unas imágenes pequeñas, no sé si las alcancen a ver, pero tenemos tres mapas de sismicidad en los años 2023, 2024 y 2025. Estos mapas los pueden consultar en el Servicio Sismológico Nacional. Pueden revisar en donde se puede revisar, consultar los sismos que han ocurrido en nuestro país. México es un país altamente sísmico, al menos en la costa, en lo que estamos viendo en la parte norte de Baja California, toda esa zona de Baja California, podemos ver que ocurren sismos prácticamente a diario. Voy a mostrar una gráfica enfocándonos al año 2025, en donde se han registrado ciertos sismos de magnitudes pequeñas. Sabemos que entre menor magnitud es más probable que ocurra. El mundo siempre se está moviendo. Intensidades pequeñas vamos a poder estar registrando. Y las más improbables, pues son los de magnitudes mucho mayores. En esta gráfica colocan aquí en un punto morado sismos con magnitud entre 6 y 7 con magnitud entre 6 y 7. Entonces ahí se ven que han ocurrido pues, unos dos en el año 2025. No se reporta ahorita sismos mayores a 7, por lo que no está contenido en este mapa. Pero como observarán, estos sismos pues están a lo largo y hasta en zonas que a lo mejor pensamos que no tiembla, digamos al norte del país, estamos viendo que ahí hay algunos pequeños sismos que pueden ser relevantes o tomar en cuenta. Todo esto enfocándose en el peligro sísmico. Hay estudios, hay personas que se dedican a hacer a llevar a cabo toda esta información, procesarla, obtener compartirnos cierta información que para los ingenieros estructurales es relevante y con lo que nosotros vamos a diseñar. En este caso, pues al final el trabajo se concentra en un espectro de diseño, un espectro parametrizado. Y si es posible obtener a lo mejor eh, registros sísmicos con lo que nosotros podemos realizar estos análisis del tipo más sofisticado, del tipo análisis paso a paso. En el caso del diseño estructural, pues ya tenemos contra qué es lo que vamos a diseñar. Tenemos cierta demanda y esta demanda podemos recurrir a un diseño convencional. En este caso hablemos en una estructura que nosotros conocemos como con puros marcos, digamos muros, contravientos convencionales. Hay diferentes sistemas estructurales que estos sistemas deberán proporcionar la resistencia suficiente y la capacidad de deformación para disipar para controlar y disipar los desplazamientos producidos por el movimiento del terreno y en su caso poder disipar también la energía. Alternativas tenemos como son los sistemas de protección sísmica. Ya has hablado a lo largo de todo este curso, los sistemas de disipación de energía y el aislamiento de base. Los aisladores de base, conceptualmente, como lo hemos visto, lo que representa es el desacoplo del movimiento del terreno contra la estructura mediante una interfaz flexible. Esta interfaz flexible deberá ser diseñada para ciertas características. Se ha visto que cuáles son esas características, es la capacidad de desplazamiento, que es lo que hemos discutido a lo largo de este curso, o más bien esta sección, esta sección 3 del taller, que es dedicada a aislamiento sísmico. El principal
parámetro ingenieril, pues es el desplazamiento del aislador. Esa sería nuestra primera línea de defensa. ¿Cuánto se va a desplazar? Debe tener el aislador suficiente capacidad para desplazarse, suficiente capacidad vertical, tanto resistencia como rigidez vertical, y algo importante que debe ser flexible o tener una rigidez muy baja. Esas son las características de los aisladores base. Hay otras características adicionales, como es la capacidad del recentrado. Hemos hablado un poco de eso, que cuando se mueve el edificio tenga la suficiente capacidad para volverlo a colocar en su posición original. La otra es que proporcionan cierto amortiguamiento. Hemos visto en los ejemplos que ese amortiguamiento nos ayuda a controlar las deformaciones en el sistema de aislamiento y también no, si abusamos de este, pues hay una relación contra la capacidad de recentrado y también con la fuerza que puede subir a la superestructura. Estas son las características de una estructura con aislamiento de base o aisladores de base o aislamiento sísmico por ese lado. Del otro lado, se habló en las sesiones anteriores en lo que se corresponde a disipadores de energía. Nos enfocamos en en estos ejemplos o en este curso en sistemas conocidos como disipadores histeréticos, como son los BRB, que disipan la energía a través de la deformación de un elemento metálico. Este produce una curva de histeresis y esta curva o estos ciclos que genera, pues se traducen en generar un amortiguamiento, una reducción de energía, perdón, eh, incremento de amortiguamiento, digamos, de la estructura y absorción de la energía que llega del movimiento del terreno, protegiendo lo que es el sistema principal. La diferencia entre estos dos, aislamiento de base y disipadores de energía, si se dan cuenta, los disipadores de energía son parte del sistema estructural, si se desplaza, también se desplaza la estructura, puede tener deformaciones, se controlan a través de estos disipadores, mientras que los aisladores de base o aisladores sísmicos se colocan en un nivel y las superestructuras, el objetivo principal es que se comporte como un cuerpo rígido. Tenemos estas dos condiciones, digamos, diseño estructural con un diseño convencional, marcos, muros contra vientos, y el uso de dispositivos como lo son el aislamiento sísmico y los disipadores de energía. ¿Cuál es mejor? Pues dependerá cuál es el objetivo que se requiere. Sabemos que en un diseño convencional la estructura es la que va a soportar estas deformaciones, por lo tanto esas deformaciones se traducen en daños y esos daños posiblemente conlleve a que nosotros tengamos que reparar esta estructura. Adicionalmente, cuando nosotros diseñamos esta estructura convencional, requiere un detallado dependiendo de la ductilidad o la capacidad de desplazamiento que podamos proporcionarle a la estructura. Es importante que ese detallamiento se haga con criterio a las normas, lo que nos indica. Hablando de normatividad, pues en el caso de la norma técnica complementaria de diseño por sismo para la Ciudad de México, pues se hablan dentro del cuerpo principal todo lo relacionado pues, para una estructura convencional. Tenemos criterios generales de diseño, también nos dan los espectros que vamos a considerar, también los límites de distorsiones, condiciones de regularidad que hay que estar evaluando y los tipos de análisis que vamos a considerar. En capítulos que ya se ha hablado a lo largo de este curso, se tienen los sistemas de protección sísmica. El capítulo 2.13 es exclusivo para sistemas estructurales con aislamiento sísmico. Y el capítulo 12 conlleva sistemas estructurales con disipadores de energía. No sé si aquí hasta este punto notemos que dependiendo el tipo de estructura, cómo vamos a diseñar,
va a conllevar a un gasto, un costo inicial de la estructura. ¿Qué puede implicar este costo? Digamos, en secciones, en una estructura convencional, tener más elementos que resistan el sismo, usar más materiales, concreto, acero, digamos, en el caso de concreto, acero de refuerzo, todo lo requerido, tener estudios de los materiales, que es importante qué materiales vamos a usar. Hablábamos en las sesiones, en la sesión anterior que se discutía en qué interacciones podemos dejar la estructura, será de criterios. También muchas veces el cliente también tiene sus propios criterios y quiere que se diseñe conforme a algo. Entonces, de todo eso va a conllevar un costo, cómo vamos a ir diseñando estas estructuras. Para el caso de aislamiento, se tiene capítulo 13, ya se ha hablado en este curso, en las sesiones anteriores, se tiene que el capítulo 13 pues, nos da los criterios generales de tanto análisis y requisitos de un buen diseño de un sistema de aislamiento. Y para el tipo y además se incluye un apéndice C, donde se solicitan ciertas propiedades y controles de calidad a estos dispositivos. Se debe de recordar que lo que metamos en un programa de cálculo tenga una evidencia científica, en este caso experimental, que que nos valide estos números que estemos agregando. En el apéndice C se pueden ver los ensayos a realizar. Se incluye para dos tipos de aisladores comercialmente, digamos, más populares. Son los aisladores friccionantes y los aisladores elastoméricos. Hay varios tipos, se habrá discutido a lo largo del curso. Entonces, Oye, esto incluye también un costo. Adelante, ingeniero, ingeniero. una pregunta. ¿Dampo solo hace los pendulares o también ya está metiéndose con los estoméricos? No sé, eso sí, no estoy seguro. No, ingeniero, ahorita nosotros estamos, perdón, la respuesta es sí, solo nos dedicamos ahorita a aisladores friccionantes, estos de Impresionante. doble curvatura o se pueden incluir curvatura Sí. simple. Hay Ah, también requisitos, por ejemplo, que tengan cierta rotación, se puede agregar una articulación muchas gracias. para tener esa articulación. No, ¿de qué, Ya. ingeniero? Les platicaba entonces, dentro de la norma se mencionan sobre estos dos tipos de aisladores comerciales. No se excluye otros tipos, pero se da un poco más de información sobre estos más populares que se encuentran. Eh, en los objetivos de desempeño, implica mucho en cuánto va a costar una estructura. ¿Y cuánto va a costar una estructura si nosotros queremos dejarla en ocupación inmediata o seguridad de vida, que son los dos criterios los dos objetivos de desempeño que encontramos en nuestra norma? La condición de ocupación inmediata, hay otro adicional, no está aquí, pero es funcionalidad continua, me parece, operación continua. No está dentro de esta norma, pero con ocupación inmediata garantizamos que se encuentre la estructura con un daño estructural leve, puede ser daños no estructurales, pero permanezca elástica nuestra estructura. En seguridad de vida, ¿qué vamos a encontrar? Que la estructura va a permanecer ahí, pero vamos a encontrar que va a tener cierto daño, pero daño controlado y que se puede reparar. Este daño estructural, pues puede y resultar en un costo que se le agrega a esta estructura. Tener dos objetivos de desempeño, pues implica mucho cuánto gasto se va a hacer. Estos enfocándonos simplemente a lo estructural, porque hay otras condiciones, como se discutió en la sesión anterior, que son los contenidos. Los contenidos es algo importante. Más adelante lo vamos a ir platicando un poco.
Disculpe, ingeniero, una pregunta Adelante. respecto a los aisladores de caucho natural. Claro, Dicen que eso ya está en desuso casi, que ya la gente ya no lo está queriendo porque no tienen mucho control en cuanto al envejecimiento. ¿Es correcto? ¿O usted qué opina de esos de caucho? los de caucho usualmente sus características, porque hay dos tipos. Bueno, dentro de los cestos elastoméricos se encuentran los de caucho natural, los cauchos que tienen alto amortiguamiento, que se le incluyen aditivos al elastómero, a la goma, que ese le proporciona el amortiguamiento que no tiene un caucho natural. En condición de desgaste, no le podría decir, pero sé que cuáles serían las ventajas de uno y cuál es la ventaja de otro. El elastomérico, pues, no le proporciona, no le da ese amortiguamiento adicional. Podría usarse sin estos elastoméricos, a lo mejor con unos friccionantes, que son Mm, los que sí pueden proporcionarle ese el amortiguamiento. amortiguamiento, o incluyendo otro sistema de amortiguamiento, o sea, se pueden combinar. Sí, es que en una Tiene clase nos dijeron que ventajas. ya empieza a estar en desuso un poquito los de caucho, que empiezan ya. Y es más, Puede ser, algunos pero reglamentos no los aceptan ya los de cierto tipo de aisladores. Que esos son de caucho de alto amortiguamiento, creo que ya algunos reglamentos ya no lo están aceptando. En puede puentes se ser usa mucho, hasta donde sé. Perdón, ingeniero, ¿alguien habló? que en puentes se usan mucho los de caucho. En puentes es por el tema de que tiene ese apoyo, lo colocan y pues el puente tiende a moverse por sí solo y tiene desplazamiento. Entonces, eso es muy, muy usual. Gracias, señor. No sé, si haya algún que se dejen de usar, pero actualmente en las normas, la C722, las normas europeas, todavía sigue considerándose estos aisladores y son muy comerciales aún hoy en día. Entonces, y funcionan. Lo que se ha visto que todavía hay estructuras aisladas con aisladores elastoméricos. Entonces, no sabría decirles si ya le están encontrando alguna desventaja al uso de estos aisladores. Hasta donde yo entiendo, no. Puede ser que lo que sí requiere es mucho control de calidad, porque son elementos que no se pueden ver. Si se dan cuenta, aquí hay un esquema pequeño, está muy pequeño ahorita, no era a propósito de mostrarlo, pero estos aisladores elastoméricos se forman por capas de caucho vulcanizadas que van colocando láminas de acero intercaladas que deben de tener cierto espesor. La lámina de acero también debe tener cierto espesor. El diámetro si es que se le inserta un núcleo de plomo, que este núcleo de plomo bajo deformación histerética nos proporciona el amortiguamiento. eh, Debe tener un cierto diámetro, no debe ser tan grande, tan pequeño, dependiendo de lo que se requiera. Hay controles, hay reglas como más o menos nosotros saber qué es lo que necesitamos y muchas veces ya se tienen en catálogo. Entonces, a lo mejor ahí no se sabe qué, pero pues si los proveedores nos dan certificados y todo, es como tener algo que debe tener su cierta garantía, como lo hacemos nosotros con los aisladores, estos friccionantes. Y Tiene que digamos, si tener. en la norma técnica complementaria, si no habla nada de los de caucho natural o de caucho con de alto amortiguamiento, quiero creer entonces que no lo acepta en un edificio o por qué no toma No, nada de. en esta norma sí se encuentra, si se da cuenta en los comentarios, se hablan de los aisladores LRB, Ah, el ok. Air Rubber Bearing, Natural Rubber Bearing, entonces sí Mm, están dentro, entonces está, sí considerado, acepta. y Nada más no están, acepta las de propiedades de hecho, control de calidad, los demás es muy. esto aquí en el capítulo 6 hasta aquí están aisladores elastoméricos. Los Ah, ok. elastoméricos implican todos estos, Todos esos natural, que caucho tienen natural, plomo o sin plomo, ¿no? Con núcleo de claro. plomo o sin plomo. Ah, Sí, gracias, señor. sí están considerados. Le digo que hasta el momento no he visto alguna norma en donde se excluye y hasta el momento son entre los friccionantes y estos de elastoméricos son los más comerciales que se encuentran. Va encontrándose Gracias. muy, sí. Muchas No, ¿de gracias. qué ingeniero? Continuando, les platicaba de los objetivos de desempeño de la estructura nos conlleva tener cierto gasto. Dependerá de la seguridad de vida, ocupación inmediata, el nivel de desempeño que requerimos y bajo la normativa en la que se encuentra.
En este caso, para la Ciudad de México, voy a colocarme primero aquí. En estos objetivos de desempeño nos muestra una matriz de objetivos. Estoy mostrando la tabla, no sé si se logre apreciar, ahorita es de referencia. Tenemos, por ejemplo, si nosotros llegamos a considerar una estructura de importancia alta como hospital, lo que nos obliga es considerar la intensidad base de diseño. Esto es lo que tenemos que revisar y lo que ahorita lo hemos hecho convencionalmente. Aquí lo que cambia es que el factor Q ya no va a ser un valor unitario. Entonces estaríamos diseñando contra el espectro tal cual, sin reducir. Esto es si nosotros queremos que bajo lo que nos pide la norma o el reglamento para estructuras del grupo A, necesitamos que nuestra estructura convencional quede en esta zona para estas fuerzas, elásticamente. Hemos hablado que en sistemas con aislamiento sísmico y disipadores de energía, pues también se requiere tener este nivel de desempeño de ocupación inmediata. En este caso, la diferencia es que para el aislamiento sísmico se le implica que necesitemos diseñar bajo la intensidad de diseño del sismo infrecuente, un sismo mucho más grande. Ahorita revisamos un esquemita, cuál es la consideración de ambos. Entonces, sabemos que dependerá la estructura, si es del grupo B, en este caso, el nivel de desempeño que nos estaría exigiendo la norma para una estructura de grupo B es el de seguridad de vida, bajo la condición de tener la revisión de distorsiones y diseño por resistencia, ya considerando un factor de Q mayor a 1. Entonces, esto se permite, seguridad de vida. ¿Qué implica seguridad de vida? Regresando otra vez a estos esquemas, o a lo mejor si nos regresamos aquí en esta figura, pues que tengamos una estructura que bajo el sismo de diseño, vamos a esperar que no colapse, esto no va a pasar, pero tenga daños estructurales, digamos, severos que se puedan reparar. Va a haber un gasto y estamos hablando de que se espera un gasto futuro. Lo que nos costó ahorita, esperamos, si es que nos llega este sismo, vamos a tener un gasto futuro adicional. Voy a continuar, a lo mejor vamos a ir enfocando la presentación en esto, de qué es lo que tenemos actualmente, cuánto nos cuesta una estructura actual, contra lo que nos puede costar a lo largo de su vida, 50 años, lo que decimos que una estructura puede durar. En estos 50 años, ¿qué posibilidad tenemos de que ocurran sismos fuertes? Tenemos aquí que el sismo del 2017 para nuestras generaciones, en este caso lo viví, 2017, y se tiene la del 85, ahí ya tenemos cuántos serían 30 años en una estructura, la vida útil de una estructura, perdónenme, ya estamos 2026, son 40 años casi la vida útil de una estructura. En estos casi 50 años, pues tenemos ya que ocurrieron dos sismos, los sismos que pueden ser que le causen un cierto daño a la estructura y que hay que considerar una rehabilitación. No lo sabemos ahorita, si digamos que lo diseñamos para seguridad de vida, no lo sabemos que va a ocurrir esa reparación. No sabemos si cuándo va a ocurrir, no se sabe, pero sabemos que nuestro país es altamente sísmico, como les mostré en los mapas que vimos al inicio. Vamos a encontrar que vamos a tener ciertas magnitudes elevadas que pueden superar aceleraciones que causen daño a la estructura. Sobre todos estos límites objetivos de desempeño, pues se tienen ciertos límites, en este caso de deformación en las estructuras que debemos de considerar. Me voy a enfocar a esta lámina. Ya la hemos visto, en este caso para estructuras con aislamiento sísmico, que nos solicita la norma. Váyanse al capítulo 4 de la norma. Ahí van a encontrar algunas tablas en la sección 4.3, van a encontrar para diversos sistemas estructurales, tanto concreto, tanto cero y mampostería,
van a tener sus propios niveles sus propios límites de distorsión. Usualmente van a notar, o más bien notarán que en estas tablas ya nos ponen un factor de comportamiento sísmico, este factor Q. Por otro lado, nos ponen una columna con el límite de distorsión para el nivel de desempeño de ocupación de seguridad, perdón, de límite de el desempeño de seguridad de vida y otro para ocupación inmediata. Si nosotros vamos a esperar el daño, vamos a esperar que nuestra estructura tenga soporte el sismo por sí solo, vamos a tener ciertos límites de distorsión. Estas distorsiones son mucho más grandes que una distorsión de ocupación inmediata. Se dan cuenta, no superan ni el 1%, que es lo que hemos estado viendo, y dependerá qué tipo de estructura perdón, qué sistema estructural se considera, va a cambiar esta distorsión de ocupación inmediata. Hablando de distorsiones, ¿qué pasa si nosotros tenemos una estructura convencional, pero con regularidades dentro de la norma? En el capítulo 5 van a encontrar ciertos factores de corrección de la distorsión para estructuras irregulares. Sabemos que en la norma se clasifican irregulares y muy irregulares, si recordará. Digamos, en este ejemplo, que tengamos una estructura irregular, concentrémonos a lo mejor en el ejemplo previo que vimos, que sea una estructura irregular y digamos que solo se cumple una condición de las irregularidades marcadas en estos incisos. Digamos, en esta forma, en estos incisos, tenemos que nuestra estructura cumple con alguno de estos. Pues, ¿qué va a suceder? Que se va a sancionar esta distorsión. Vamos a tener una reducción de los límites de distorsión. Este gamma máximo dependerá también si es ocupación inmediata, seguridad de vida, se va a sancionar y se reduce. Es la distorsión que vamos a considerar, una distorsión de diseño. Si tiene dos condiciones, esto se va a ir reduciendo. Si tiene 3 o más, vamos a llegar hasta un 60%. No integré las tablas para estructuras con irregularidad fuerte, pero si revisan la norma, van a ver que se sanciona hasta un 30%, 33%. Bajamos esa distorsión, digamos que a lo mejor es una estructura del grupo A que tenemos una irregularidad alta, una fuerte irregularidad, pero se va a sancionar hasta el 30%. Si ya la distorsión por sí sola de una estructura con ocupación inmediata es baja, digamos, está menor a 1%, y sancionándolos con estos valores, pues se va a reducir. Un ejemplo podemos tener aquí, espero los metí, sustituí algunos valores, y digamos que para estas tres condiciones que habíamos visto o sanciones que nos está dando la norma, tenemos que mi distorsión límite, porque tengo una estructura del grupo A que debe quedar en ocupación inmediata. Primero es definir el nivel de desempeño basado en el grupo de la estructura. Grupo A, ocupación inmediata, estructura convencional, y la intensidad del sismo es sismo base de diseño. Entonces, mi distorsión límite para ocupación inmediata, pensando, volvamos al ejemplo que estábamos viendo en la sesión anterior, de una estructura de marcos, pensando que esa estructura de marcos la tenemos que resolver para una estructura con ductilidad alta. Pues le corresponde este mismo valor de ocupación inmediata de 0.075. Esa ocupación inmediata, pues la tenemos que sancionar porque, digamos, cumplió una condición de irregularidad. Tenemos el 0.8 por el 0.75, nos da un valor de 0.6. Si notarán, para que nosotros logremos cumplir esto, si hubiera sido regular, tendríamos que cumplir eso, tendríamos unas secciones, si es un marco,
El marco es el que resiste las fuerzas sísmicas. Nosotros tenemos para cumplir que no se deforme tanto, necesitamos rigidizar. Pensando que es un ejemplo puro marco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Incrementar estas secciones para rigidizar la estructura y cómo se incrementan, ya sean de dos formas, cambiando los materiales o incrementando las secciones. Entonces tendremos que incrementar las secciones o incrementar los materiales que esto nos resulta en un costo. Digamos, sobre esta distorsión, que hayamos cumplido dos condiciones de irregularidad. Esta condición de irregularidad, con dos condiciones que se cumplen ahí según el párrafo que estamos leyendo, se sancionará por un valor de 0.7 y ahora tenemos que cumplir un valor de 0.52%. Si fueran tres, esta distorsión límite la vamos a reducir hasta un 60%, quedándonos en un 0.45%. Esta es mi sanción. A lo mejor se me pasó y hubiera agregado aquí también cómo se hubiera visto también si tenemos un valor de, este, de seguridad de vida. Pues si colocamos este valor, digamos, un 80% del, de 1.5, pues prácticamente estaríamos teniendo un valor de 1.2. Aquí 1.2%. Si lo regresamos a un 60%, 0.6 por 1.5, estamos obteniendo un valor de 0.9%. Digamos que esa misma estructura en seguridad de vida, digamos que no era ni siquiera de importancia alta, pero tiene una irregularidad muy grande, donde ese factor de 0.33 es el que nos va a hacer esa reducción. En esta reducción, pues tenemos 1.5 por 0.33, digamos que a lo mejor estamos una tercera parte, lo estamos bajando a 5%. Si notarán, esto nos obliga casi a tener la estructura otra vez como un límite de ocupación inmediata. Nos está reduciendo. Eso para un criterio de seguridad de vida lo volvemos ocupación inmediata, porque tenemos incertidumbres de cómo se pueda comportar esa estructura, modelamos muy bien y todo, pero podemos tener cuestiones que a lo mejor no estemos considerando. Se sanciona. Entonces, para estructuras, digamos aquí ese ejemplo era una estructura de importancia alta donde se tiene una ocupación, se requiere alcanzar ocupación inmediata, nuestros límites de distorsión pues, serían estos, dependiendo la irregularidad. Para el caso de aislamiento sísmico, recordarán esta tabla la hemos visto a lo largo de las presentaciones. Nos dan estas acciones mínimas, pero solo concentrándonos en este apartado, ya habíamos platicado que en lugar de que esta distorsión límite para estructuras aisladas se sancione, podemos incrementarlo. ¿Qué tanto? Dependerá de qué tipo de análisis estemos considerando. Por ejemplo, si tenemos una estructura irregular, aquí faltó incluir como un título, aquí está. Límite para una estructura aislada con irregularidad. Si hacemos un análisis dinámico modal espectral, este valor nos incrementa, pero no nos sanciona. Y si se dan cuenta desde aquí, nos da más flexibilidad la tabla, porque no existe algo de irregularidad fuertemente irregular. Entonces solo se clasifica en regular e irregular. Cualquier irregularidad que tenga ya es una estructura irregular. Y si tiene mucha irregularidad, pues sigue siendo una estructura como irregular. Cuando hacemos un análisis dinámico paso a paso, igual para una estructura irregular, ya hemos hecho los ejemplos. En este caso se puede incrementar hasta 90%. 0.9%, no 90%, 0.9%. Entonces aquí, en comparación entre una y otra, por un lado, en una estructura convencional, si fuera del grupo A para ocupación inmediata, tendríamos que sancionarnos. Esto nos va a producir que nosotros sí o sí tengamos que meter elementos más grandes,
ya no podría ser a lo mejor una estructura de marcos, hay que convertirla a una de muros. Incrementa, incrementa el material que se requiere y meter más elementos. A lo mejor si no son muros, meter diagonales que nos puedan controlar esa deformación lateral del edificio. Re- Regresando en esta parte, perdónenme, ya me perdí. Pues, ¿qué beneficios nos brinda el aislamiento sísmico? Seguramente ya lo tienen presente. ¿En qué nos puede ayudar? Pues nos puede ayudar en reducir las fuerzas de diseño. Hemos visto cómo las reducimos, alargamos el periodo a una zona en donde estemos en bajas aceleraciones, de ser posible, alejados de la meseta. Es, pues es el principio, pues, como que lo que requerimos. Tener desplazamientos, reducir desplazamientos en la estructura. Hemos visto que con el aislamiento sísmico posiblemente las deformaciones las deformaciones de las superestructuras relativa a la base serían mínimas. Va a haber incremento de desplazamiento o deformación ahí en el sistema de aislamiento, pero sería en el sistema de aislamiento. Y como les comentaba al inicio, una de las características principales del aislamiento sísmico tenemos que diseñar para la capacidad máxima de desplazamiento y que dentro de las normas, como lo hemos visto, se incluyen factores que hay que tomar en cuenta, también de los análisis como los efectos bidireccionales para considerar esa capacidad de desplazamiento. Olvidaba también que pues no son los bidireccionales, sino también los efectos torsionales debido a una excentricidad que le imponemos. ¿Qué hacemos? Podemos también reducir elementos de las secciones. Esto nos va a reducir costos. Sin embargo, recordarán, no podemos reducirlos 100%, volverlos un palito, sino lo que produciríamos que el aislamiento no sea efectivo. Hay un límite, principalmente el gravitacional, hay que resistir las fuerzas gravitacionales, y el otro es que tengamos suficiente rigidez para generar ese contraste de rigidez entre el aislamiento sísmico y la superestructura. Es importante, recordarán que son tres, solamente todos ese valor que se reduce a tres veces el periodo de la estructura aislada, deberá ser al menos tres veces el periodo de la estructura con base fija. Eso es lo que se requiere. Otra ventaja o beneficio del aislamiento sísmico es que se reducen los daños en contenidos. ¿Cómo es que se reducen? Si recordarán lo que estamos viendo en el reporte de la memoria de cálculo, teníamos un perfil de aceleraciones absolutas. Estas aceleraciones absolutas, digamos, para una estructura aislada, pues pueden verse que están en límites menores entre 0.5, 0.6, dependerá qué contenidos sean los que se van a proteger, que son sensibles a ciertas aceleraciones. Ese sería el límite que se puede imponer. Recordarán que estas aceleraciones no crecen con la altura, o si crecen, crecen muy poco. Eso garantizando siempre y cuando que nosotros garanticemos ese contraste de rigideces que nos hará distorsiones muy pequeñas, por lo tanto también aceleraciones muy pequeñas. Vamos a tener que el movimiento sísmico de la estructura va a entrar en la base, a diferencia de una estructura convencional. Vamos a ver un video que por ahí encontramos. Este se va a ir incrementando. Este se incrementaría en el piso. La aceleración de piso se va incrementando a lo largo de la elevación de la estructura. Sin embargo, en el aislamiento sísmico vamos a ver que las amplitudes de estas aceleraciones se van a mantener o no varían mucho, o si hay un cambio serán mínimos. Dependerá, otra vez recalco, dependerá de qué contraste de rigidez se tienen. Eh, con respecto a todo esto, los beneficios del aislamiento, que todo esto se va a traducir en costos en la estructura convencional.
pues vamos a tener que podemos reducir aceleraciones. La gráfica me parece que ya se las había presentado, donde nosotros partimos principalmente del principio del aislamiento sísmico, mover el periodo de la estructura a una zona de aceleraciones bajas, que es lo que se traduce en reducción de fuerzas, que está relacionado con lo que estamos viendo acá, fuerzas de diseño se reducen, y sobre todo si nuestro sistema de aislamiento, que no es el principal objetivo, reducir estas aceleraciones, sino que podamos tener una reducción en los desplazamientos que tenemos en el sistema de aislamiento. Esta reducción o este cambio de periodo va a hacer que nuestra estructura tenga desplazamientos pequeños, siempre y cuando tengamos ese contraste de rigideces que les platico, sea un cuerpo rígido, el ejemplo que siempre pongo, un cubo sobre una gelatina, ahí se va a estar moviendo, no debería de deformarse. Estos serían los beneficios del aislamiento sísmico. Aquí un ejemplo de lo que les platicaba. Aquí grafiqué lo que sería un espectro. Aquí puse una notita que es, el ejemplo sería la demanda sísmica de una estructura de importancia alta. Se recordarán la estructura del grupo A se diseña bajo la intensidad del sismo base de diseño. Tenemos base de diseño acá. La estructura aislada se diseña bajo la intensidad sísmica infrecuente. Tengo estos dos escenarios. Uno es que le estoy dando mayor demanda a mi estructura aislada para garantizar que si en dado caso se llega a presentar este sismo infrecuente, los desplazamientos que se generen en la base pues se puedan controlar, la estructura se pueda mover y no se salga, en este caso en el ejemplo de una estructura con con aisladores friccionantes, no se salga de ese plato. Entonces, esa es la necesidad de por qué tener un sismo infrecuente. ¿Qué sucede? La curva azul es ya, ya hemos visto cómo obtenemos este espectro combinado, de lo que yo le llamo así, pues un espectro modificado, que por un lado considera amortiguamiento del 5% y por otro lado considera el amortiguamiento del sistema de aislamiento. La intención es que nosotros, si tenemos una estructura, imagínenos una estructura que tiene un segundo y a lo mejor yo lo moví 4 veces la estructura este periodo, me posicioné acá, le di un aislador que me diera este periodo, pues voy a tener esta demanda en aceleraciones. Ya no grafiqué el de desplazamiento porque a lo mejor lo que nos interesa sobre todo es el ejemplo ver las fuerzas y los contenidos, que es lo que estaríamos viendo. El desplazamiento vimos que se controla en un sistema de aislamiento y el desplazamiento el aislador debe ser diseñado para ese valor. En ambos casos, aislamiento y estructura del grupo A, según la tablita que estábamos viendo por acá, pues nos diría que nosotros tenemos que diseñar esta estructura con un factor Q de igual a 1. Este es para estructura aislada, para estructura convencional, igual aquí, con Q igual a 1, uno con sismo base de diseño y otro con sismo infrecuente. Esta es la diferencia en que digamos que nosotros tenemos que diseñar con nuestros espectros. Tenemos curva azul, un espectro con la estructura aislada, espectro negro, la demanda para una estructura convencional en este caso, pues podríamos reducir aceleraciones. Estoy acá, me paso acá, digamos en esta zona, y como le toca este espectro a este edificio aislado, pues me concentraré acá. Vamos a ver que tenemos unos valores de 900, digamos hasta acá, hasta 100 gales. Esto sería como el conceptualmente. Recordemos que el aislamiento sísmico tiene ciertos cortantes mínimos que hay que cumplir. Desde aquí al menos estaríamos viendo esta reducción y es por el caso en que no notamos este incremento de aceleraciones de piso que vamos a estar observando. Este es bajo
la comparación de estos dos, es el beneficio. Y todo esto pues se va traduciendo en costos y demás. Se había platicado algo importante. Es importante proteger los contenidos, pues para quien tiene contenidos importantes, valiosos, digamos un museo donde tiene una escultura, tengo sí, una escultura de piedra que cara, o se platicaba de centros de información que tienen equipos muy caros. Incluso los equipos los llegan a aislar. Hay equipos que tienen sus propios aisladores chiquitos y se pueden desplazar y se están protegidos. Sí, eso sin proteger la estructura, pero pues se va a estar protegiendo. Es importante proteger los contenidos, dependerá del costo, dependerá de la estructura y sobre todo, a lo mejor no proteger los contenidos, pero digamos, en un caso de servicio, uno siente la aceleración y ¿qué es lo que uno siente? Es miedo. A partir de eso, pues podemos controlar estas aceleraciones. Otro tema, como vimos en el video inicial, que se cayó un muro. Digamos que ese muro era no estructural, cayó. Pues puede afectar a las personas o incluso un elemento, digamos un refrigerador, un alacén o algo, un mueble, puede caerse debido a esta aceleración. Tanto estos contenidos pues pueden dañar a las mismas personas. Hay estrategias como para fijar los contenidos y todo ese estudio. Ahora, otra cosa que es como importante, el costo actual contra el costo futuro es comparable. Digamos, cuánto me habrá costado una estructura inicial y cuánto sería si tengo que estar reparando a lo largo del tiempo. En todo esto, pues puede ser importante en estructuras, digamos, en hospitales, donde estos hospitales pues lo que necesitamos es que no se proteger los contenidos y sobre todo que estén en funcionalidad continua. Digamos, el hospital una vez que pasa el sismo puede tiene que trabajar, tiene que atender, después del sismo hubo muchos accidentados, tiene que atender a estas personas. Son edificios importantes que no deben de, este, de parar. Hay un paro en el servicio de hospitales. Puede haber otras estructuras importantes, platicamos como a lo mejor centrales eléctricas, a lo mejor estaciones de bomberos, no sé, puede haber de ese tipo de estructuras. Pues algo así, solo como referencia que tengan. Aquí puse un extracto de la norma, digamos, la normatividad de Perú. La norma peruana, en su norma es 030, esto es diseño estructural, nos hace referencia a otra norma que es la 031, que es la norma de aislamiento sísmico. Pero ¿qué es lo interesante o por qué les estoy mostrando esto? Que aquí hay una tabla, la tabla número 5 nos dice en donde clasifica, digamos, las estructuras. Tienen las categorías de las edificaciones y un factor que es el como de importancia para nosotros. Aquí dice en la descripción, establecimientos de salud del sector salud, públicos y privados, del segundo y tercer nivel, según la norma por el Ministerio de Salud. Nos están hablando de estructuras, digamos, hospitales de salud y nos hacen una referencia en donde dice ver nota 1 y nos dicen que para edificaciones nuevas con categoría A1, que estamos viendo que es esta categoría, en este caso tendrán aislamiento sísmico en la base cuando se encuentren en las zonas sísmicas 4 y 3. Digamos en nuestra mapa, digamos a lo mejor el CFE sería la zona 6, zona D, donde es alta sismicidad. Ahí nos dice entonces que ya nos están consideran el aislamiento sísmico que se debe de integrar en una estructura
de salud. Para otras zonas, pues les dice puede o no, la entidad responsable podrá decidir si usa o no aislamiento sísmico. Entonces, en algunos países están adoptando, en este caso, de que las estructuras, como de este caso de salud, pues tengan que aislarse sí o sí. Se aíslan. ¿Y por qué se aíslan? ¿Por qué lo están haciendo? Voy a revisarlo otra vez. Porque quieren proteger esta parte de los contenidos, dar una operación continua, que siempre que se permanezca en una zona la estructura en donde se pueda volver a regresar o que no se dañe, podemos seguir trabajando. Esta es la filosofía de incluir aislamiento sísmico en este caso. Y algunos ejemplos de esta parte, pues aquí hay una, una prueba a escala, digamos, en donde se representa un modelo a escala de un hospital. Aquí si verán, les estoy mostrando las imágenes. Seguramente ya lo habrán visto, pero hay que notar aquí en esta estructura que es sin aislamiento. Estamos viendo que los contenidos, los elementos que tenemos en la estructura, pues se van a estar moviendo, se van a estar cayendo. Esto implicaría pérdidas, y no solamente pérdidas, sino que pues dejan de trabajar. Ahí no, un doctor no pudiera trabajar en este hospital. Ven, los pacientes estarían digamos, estarían en riesgo, la estructura se va a mover. Y va, pues, como toda estructura convencional, va a disipar la energía en ciertos puntos que son lo que nosotros estamos garantizando, que diseñamos y detallamos. Pero nosotros evitamos en un diseño convencional que esa estructura colapse. Ese es el objetivo. Puede ser que sea de ocupación inmediata y no le pase nada, pero podemos esperar que a lo mejor se va a mover mucho esa estructura y lo que se encuentra adentro pues va a tener va a ser sensible a las aceleraciones de piso que se tienen. Por ejemplo, aquí equipo de laboratorio pues se va a dañar, va a haber pérdida, va a ser costo, hay que ver, evaluar qué tanto se dañó, si es posible usar. Esto para el caso de hospital. Aquí hacen un ejercicio con aisladores, en este caso del tipo elastomérico. Por aquí es un ejemplo, ingeniero Jorge, me parece, Jorge, que estábamos platicando que se usan los aisladores. Puede ser que este sea un aislador que incluye el amortiguamiento, puede ser uno que tenga núcleo de plomo. Pero notemos aquí cómo se está moviendo el edificio. El edificio empieza la aceleración de entrada. Aquí voy a parar tantito. Estamos viendo la aceleración de entrada. Incluso ya pasó a lo mejor la fase intensa. Voy a regresarme, pero la escala, no sé si logren alcanzar, tiene hasta 40 centímetros. Aquí tiene la unidad, dice centímetros. Aquí está su regla. Esto es lo que nosotros esperaríamos en una estructura bien diseñada que se desplace bajo esa energía que se tiene de entrada. Voy a detener a lo mejor si alcanzo a ver a dónde ocurre su máximo desplazamiento. Digamos, la intensidad es inicial, se va moviendo y va dando unos golpes ahí. Llega a una intensidad de, este, de 30 centímetros. Ese es perdón, el desplazamiento de 30 centímetros. Este aislador seguramente se diseñó para que pudiera controlar ese desplazamiento, a lo mejor siguiendo a lo mejor los criterios normativos, que tenga un factor adicional de desplazamiento, pero en este caso pues tiene 30 centímetros el dispositivo, capacidad de desplazamiento de 30 centímetros. Si seguimos ya pasó la fase intensa, pues se va a seguir moviendo. De las características que platicamos al inicio que debe considerarse en un edificio,
suficiente carga vertical, tanto en una posición estática y con movimiento. Aquí a lo mejor hay reducción de áreas en los aisladores elastoméricos. Se debe de considerar eso, también la estabilidad, que no se voltee. Pues ya pasó aquí. Algo que notarán, ya que casi está parando el video, aquí arriba se está graficando la aceleración en la azotea. Notemos, si no notan, les platico, la escala va de menos 0,3 a 0,3G. La aceleración de entrada aquí tenemos de 0,6, de menos 0,6 a 0,6. Entonces, estamos en un límite ya en la azotea. Recordemos que conforme va subiendo los niveles, es esa aceleración puede subir en una estructura convencional. Eh, no sé si ya acabó el video. Déjenme que termine. Nada más que vean y algo adicional que a lo mejor lo que necesitamos saber, otra de las características, es que el aislador regresa a su posición original. En este caso, pues ya termina de desplazarse y queda casi en cero, teniendo los desplazamientos que todavía tengan adicionales que tengan este sismo. No sé si notamos a la parte izquierda, pues la estructura pareciera, al menos desde aquí en este video, en esta toma, pareciera que no le pasó nada. Por aquí le habían incluido un cierto tinaco de agua y no se nota que se haya regado, vaciado, ¿no? Esto es lo que provoca una estructura aislada. Eh, pues le voy a parar aquí y vamos a ver otro video. Este es un poco más rápido. Ingeniero, una cuestión, Perdona. hay una pregunta interesante en el chat de los Sí, costos, a ver si pudiera, la ingeniero Pablo me parece que fue el que lo hizo. Pablo Francisco, ¿cuál sería el costo de reemplazar los aisladores por daño en un sismo? ¿Por daños acumulados o por envejecimiento en un horizonte de 50 años? Pues en este caso no, si el aislador estuvo bien diseñado, no debería de dañarse. Prácticamente, y el envejecimiento, bueno, en este caso, hablando de aisladores estos friccionantes, el polímero tiene que tener por ahí ciertas pruebas de calidad donde pues no tenga ningún problema en tanto envejecimiento, al menos en la garantía que puede dar el fabricante o lo que tenga la, ¿cómo se dice? Vida útil del dispositivo, que prácticamente es similar a la de la estructura, ingeniero. Puede haber daños si se instaló mal, pudiera ser, pero ahí pues puede ser que a lo mejor se tenga que hacer prueba en el dispositivo o sustituirlo, puede costarle pues lo mismo que uno nuevo. En costos, me quedaría corto ahorita, cómo decirle esa parte de costos. Eso podrían acercarse, en este caso de nosotros, a la parte de ¿cómo se llama el área de compras? Aquí más o menos podría darle. Esta sesión la iba a dar el ingeniero Fernando. Él el maestro Fernando Cueto, él tiene esa información que se la podría compartir. En dado caso, tenemos nuestros correos y podemos darle esa información, ingeniero. Espero haber aclarado su duda. Y si no, pues podemos irla comentando. Pues para continuar aquí con la presentación, nada más este video también que es parte de este ensayo que se realizó. Notarán que la estructura aquí, pues tenemos por el lado izquierdo una estructura con aisladores y una estructura sin aisladores. ¿Qué estamos viendo en ambos casos? Que casi esta camilla ni sintió la presencia de la aceleración o del movimiento sísmico, por ahí se desplazó un poco. Sin embargo, en esta otra, pues estamos viendo que se están cayendo. Vimos videos de cómo se veían en el interior, cómo se estaba comportando esta estructura y sobre todo lo que se puede perder en este caso en contenidos. Les comento,
El aislamiento sísmico a lo mejor pudiera ser que en alguna de las combinaciones demanda, demanda de aislamiento contra demanda de aislamiento contra eh, estructuración, digamos, puede ser que el costo, pues, que puede quedar empatados, puede ser a lo mejor superior, puede ser inferior. Sin embargo, eso si lo llegan a traducir a un costo a futuro, pues pueden, ¿qué tanto pueden perder si ahorita protegen a la estructura que estén en ocupación inmediata? Con respecto a una estructura que va a ser la que reciba el daño y eh, y esperemos que se pueda dañar. Esas son las dos diferencias. También hay que comentar que una estructura convencional bien diseñada, pues también puede tener puede ser una opción viable en el diseño. Cada caso, cada estructura, cada proyecto es distinto. Por aquí pregunta Eligio José Luis González. ¿Cómo se comporta el edificio en el caso del sismo con respuesta dinámica vertical importante? Pues en ese caso, ¿qué puede pasar? Recordarán ahí lo que hemos hecho en los ejercicios. Un caso importante que estábamos viendo son los levantamientos. Eso es lo que puede pasar si la componente de vertical es importante. Hay que garantizar que eso no ocurra, que no ocurran levantamientos. Entonces hay que poner más contrapesos, evitar que eso suceda. Espero haber contestado su pregunta, ingeniero José Luis. Eh, sí, adelante, ingeniero Juan Carlos. ¿Cómo estás, Inge Valentín? Oye, con respecto al costo de reemplazar los aisladores, hay un documento de el doctor Héctor Guerrero y el doctor eh, Vladimir Rodríguez, que habla precisamente sobre los milímetros 5 o 6 milímetros que se tiene que levantar con gatos para llegar y cambiar. Y como se hace pieza por pieza, ellos estudian que las deformaciones transferidas a las traves y las losas, pues no impactan en la estructura. Y con 5 centímetros que se levanten, se puede cambiar perfectamente. Por eso los aisladores se fijan con tornillos de arriba hacia abajo, para que sacas los tornillos y el aislador sale. Pero hasta ahorita, digo, los primeros dispositivos que se pusieron por el doctor William Robinson en la década de los 70, que ya Sí, tienen siguen. prácticamente 50 años en Nueva Zelanda, pues no han Correcto. requerido ser cambiados. O sea, realmente el horizonte de afectación del caucho es demasiado grande como para que se esté presentando eso, ¿no? Entonces, pues hasta ahorita no ha habido necesidad. Durante el sismo de Japón de 9 grados, sí, de los miles de aisladores que están colocados, hubo algunos que se tuvieron que cambiar, pero pues de miles, cambiar menos de 100 aisladores, pues no impacta realmente, sobre todo con un sismo que no se esperaba, ¿no? Y Claro, claro. y Sobre todo que finalmente el Japón otro, es, sí, sobre todo el otro comentario es que no es que el LRB se esté dejando de usar. Lo que pasa es que normalmente por el tiempo digamos, de entrega, pues le está ganando el duplo. El duplo es mucho más rápido. Si tú pides un duplo, el maquinado es rapidísimo y lo puedes entregar rápidamente. En cambio, el caucho, como tienes que vulcanizar, pues ahí sí depende de la máquina de vulcanizado, de que te llegue el hule natural. Normalmente en el RB se usa hule natural nada más, y entonces el vulcanizado sí lleva más tiempo, y entonces los tiempos de entrega son más largos, y por eso la gente, pues, solamente cuando se hace con tiempo, pues usa el RB, ¿no? Es lo así que es, más o menos te ingeniero. quería. Sí, sí, y si complementando su comentario, no es tema normativo esa parte. Ya es tema, a lo mejor, criterio de tiempos, de producción y todo eso. Es importante también considerar eso cuando propongan los aisladores sísmicos. Sí, el Acercarse tiempo de con el entrega. fabricante, cuánto es su tiempo de entrega. Hay proyectos en el que se requiere que se trabaje muy rápido. Con respecto a su primer comentario, ingeniero, es verdad, en un hospital que se trabajó, por este mismo tema de tiempos,
se optó por agregar algunos elementos que se llaman apoyos temporales. Estos son dummies, digamos, que colocamos con las mismas dimensiones donde se van a conectar los aisladores, la misma altura, misma posición de tornillos. Estos nos servían, o sirven más bien, como provisionales para que la estructura se pueda seguir construyendo. Una vez que ya esté el aislador, digamos que era para ganar tiempos, ya que llegue, se hace una sustitución. Pasar este apoyo se saca y se coloca en esa parte. Y en ese estudio que comenta, pues no se requiere tampoco levantar mucho, pero se revisa qué es lo que pasa a una deformación máxima. Hay que considerar que ese trabajo que se hizo fue uno por uno, se está cambiando. Y pues levantar un apoyo, se levanta la trave, los dados pues tienen la suficiente capacidad para soportar esos movimientos. Es interesante esa información, me parece que, no sé Y sobre si todo en ese estructuras documento. existentes, cuando se pone el aislador en estructuras existentes, lo que se hace, se corta la columna, se mete el aislador y luego ya se quita el apoyo para que descanse el aislador. O sea, no es un procedimiento tan ajeno, sí es Exacto, más o menos. Y en el caso exacto. de los sismos verticales, cuando el sismo es muy fuerte, que es, le llaman efecto de cercanía, que el sismo, la componente vertical es muy importante. Ahí sí se necesitan aisladores especiales como los que maneja, que yo sepa, el único en el mundo que los maneja es Brixton en Japón, que esos tienen la capacidad de absorber en tres dimensiones, X, Y y Z. Pero es Bristol un son aislador que ellos tienen elastoméricos. patentados. Son elastoméricos, pero tienen un dispositivo de tornillos que le permite agarrar tensiones. Entonces, Ex- digo, y esos se ocupan, o los edificios son de 70, 80 niveles, y el único que los fabrica es Brixton, por pedido Exacto. especial. Entonces, digo, es lo único que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Es importante para el caso de este tipo que son deslizantes, que son dos placas, pues hay que controlar ese levantamiento. En los elastoméricos, aunque se tienen cierta capacidad de resistencia a tensión, pues por ahí pues, se considera mejor despreciable. Pues, no sabemos que en este caso el dispositivo no está diseñado para tener tensión y pueden existir otros dispositivos que pueden controlar. En el caso de estos, ¿por qué se genera tensión? Comentaba que es un edificio muy grande, pues está un efecto de momento, volteo que está tratando de arrancarse, entonces se esperaría que tendrían fuerzas de tensión muy grandes. Le agradezco mucho por el comentario, ingeniero Juan. Información de toda esa, me parece que ese documento no recuerdo en dónde puede estar el del doctor Héctor Guerrero, pero seguramente lo podrán encontrar. Información creo que en las redes sociales ahí de DAMPO conocerán sobre ese proyecto que se llama Hospital de Tlapa y se platica un poco ese procedimiento que se hizo. Se gateó el hospital, se cambiaron y ese procedimiento se puede usar en otros casos como son para estructuras existentes que a lo mejor quieren aislar. Un museo puede ser importante aislarlo, que no dañes la arquitectura. Y pues se tiene que hacer un procedimiento meticuloso, ir agregando los elementos, colando uno por uno, cortando. Entonces, se puede realizar, requiere mayor trabajo y si hay casos en el mundo en donde se han realizado. Les agradezco, ingeniero. Déjenme Doctor, ver. bueno, Adelante. buenas Sí. tardes. Soy el ingeniero Víctor. Mire, bueno, yo estudié una maestría en ingeniería nuclear hace un tiempo Mm, y me interesé por la ingeniería sísmica hace otro tiempo. Pero yo veía que, por ejemplo, en Japón utilizaban unos aisladores, que le llaman levitación por aire. No, no sé, bueno, ahorita que veía los comentarios y sobre todo el tema que estamos viendo de aislamiento para estructuras de gran importancia me llamó la atención. Y recordé esa parte, ¿no? Que yo veía, digo, no me metí de lleno porque la verdad nosotros estudiábamos el comportamiento de los reactores y todo ese tipo de cosas. Pero ahorita que hablaban sobre
sobre los aislamientos sísmicos. He buscado información aquí en México, sobre todo para ese tipo de estructuras, y he encontrado muy poquita. No sé si usted ahí tenga alguna información precisamente sobre ese tipo de estructuras, cómo se aísla. Pues realmente dependerá, le digo qué es lo que se quiere. Le decía que se pueden aislar equipos, independientemente de la estructura, se les pone unos aisladores chiquititos y ahí se logra. Yo creo que aquí en México, pues a lo mejor no se ha implementado en esta parte. Nosotros sí estamos tratando hacer estudios para diversos contenidos que podemos aislar ciertos periodos en el que puede ser importante. Entonces, yo creo que si en un tiempo podemos tener esa información, lo podemos liberar. Ah, aquí el ingeniero Juan Carlos creo que tiene una referencia. Si lo comparte, estaría Sí, súper es bien. una publicación que se llama Seismic Isolation and Response Control for Nuclear and Non-Nuclear Structures. Una Sí, lo he publicación que hizo el escuchado. doctor Japón. Es la única referencia que hay. Y lo que pasa es que, digo, ellos examinan mucho más tipos de aisladores, precisamente dependiendo del tipo de equipo, por la cuestión Ujú. dinámica del equipo. Son equipos que vibran y que aparte tienen bajos contenidos metálicos, porque obviamente en caso de alguna fuga, pues el metal se contamina. Pero sí ha habido incluso una serie de conferencias de mecánica estructural en reactores, que es los que sacan precisamente estas publicaciones. Es cuestión de que busque esa asociación de Structural Mechanics in Reactor Technology, y ellos cada 4 años hacen un congreso y tienen estas publicaciones. Ok, muchas Interesante. gracias. Sí, muchas gracias. Gracias por compartirlo. Muy interesante todos estos cuestionamientos. Les digo, estas sesiones son para eso y yo creo que podemos irnos expandiendo. Si gustan, creo que me perdí de la hora, son 5:28. ¿Les parece que descansemos unos 10 minutos y regresamos? Me apuraré y concluimos esta presentación. Les agradezco mucho, Sí, ingenieros. está Si bien. gustan, regresamos en 10 minutitos y continuamos. Les Correcto. agradezco mucho. No es necesario que sean los expertos o que se manejen lenguajes complejos, sino desde nuestra propia experiencia, desde nuestro propio conocimiento del día a día podemos aportar bastante conocimiento. El mayor aprendizaje que me llevo es que se pueden tener varias ideas de cómo se pueden ir mejorando a diferentes escalas, pues nuestra relación en este caso con los sismos, ¿no? Desde el mantenimiento a nuestros propios hogares, cómo podemos ir impulsando desde nuestra propia comunidad estos cambios tan necesarios para transformar nuestra realidad.
Pues muchas gracias por seguir aquí. Si les parece bien, continuamos con la presentación. Pues como vimos, repetí esta pregunta, ya vimos que en algunos casos puede ser importante, dependerá qué tipo de estructura, a lo mejor el cliente con el que nos acerquemos. Ver todo esto, pues tiene que llevar sus respaldado con pruebas de laboratorio. Seguramente ya les habrán mostrado este video, no sé si les parezca bien que lo revisemos, nada más para platicarles sobre el funcionamiento de estos tipos de aisladores. Este es un ensayo que se le hace a un aislador con una carga constante, digamos, y con un movimiento lateral que se le aplica al aislador. Pues aquí en este caso, simulando que el terreno es el que se mueve, se va a estar desplazando. El aislador arriba, la parte superior, va a ser el que tenga la estructura. Van a notar por ahí hay una respuesta alguna de las veces que se preguntaba que si se puede combinar aisladores elastoméricos con este tipo de dispositivos. Pues existe un desplazamiento vertical que esto produce que, en este caso, los elastoméricos es horizontal el movimiento. Esto generaría un desplazamiento vertical o incluso que se lo impida realizar. Ese es el movimiento, se está desplazando, la curvatura ya platicamos, que es uno de los parámetros que nosotros consideramos para el diseño, y el coeficiente de fricción. Son dos valores importantes y tiene que ir respaldado con estas pruebas de laboratorio. Algo importante es la instalación e inspección. Por ahí se menciona en las normas que hay que considerar algo, en qué momento debemos considerar realizar alguna inspección. Pues cuando tenga un desplazamiento por ahí cercano al 20% del desplazamiento total máximo de diseño que se tenía, y que no exceda entre revisiones 5 años, al menos haya 2 revisiones. Esto es lo que la norma indica. Pueden hacer inspecciones como de revisar que puede ser que en la estructura le pongan ahí algún elemento que pueda impedir el movimiento. Entonces sería como de inspección visual, o que esté ahí el aislador esté libre para funcionar. Voy a comentar este es un reporte que se hizo, perdóneme, un documento para un artículo que se publicó que se compartió en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. No recuerdo el congreso, pero aquí les dejo el título. En este caso se hizo una evaluación del reaprovechamiento de un proyecto de hospital diseñado para una zona de intensidad baja, digamos en los hospitales como son edificios que a lo mejor tienen ya una arquitectura planteada. Lo que quisieron hacer es ponerlo en otra zona de mayor sismicidad. Entonces, este artículo se habla un poco de esto. ¿Qué se realizó? Se realizó una evaluación tanto de estructura diseñada convencional, digamos, ya se movió, entonces con la misma arquitectura, se tiene que rediseñar. En este caso, la amenaza sísmica es diferente. Se incrementa, tenemos que incrementar secciones. Se comparó también con agregando unos dispositivos BRBs y la solución de aislamiento sísmico. Entonces, aquí hay una vista de uno de los edificios, un modelo numérico. Eh, si notarán, por ahí tiene unos cuantos nivelitos. Tiene en este caso, pensando en la estructura aislada, de esta forma es como se ve. Aquí está la amenaza sísmica. Se considera un espectro, digamos, para este lugar de 475 años. Unos registros, la evaluación se hizo con estos registros. Esta es una evaluación, digamos, técnica, ver qué es lo que se obtiene. Y se obtuvieron, en este caso estoy reportando aquí, perdón, creo que agregué otra lado. Los modos de vibrar de la estructura con base rígida y base aislada. Digamos, base rígida son la estructura de marcos, en este caso fue una estructura de marcos de acero, y una estructura con contravientos restringidos al pandeo. Y se agregó la estructura aislada, son 3 estructuras que estamos agregando. Por ahí vemos que en base con marcos y estructura con disipadores, pues tenemos periodos de alrededor de 0.35, 0.3,
segundos que tenemos, y la estructura aislada pues se fue hasta 2.73 segundos. En este caso, pues vemos el primer principio del aislamiento sísmico es alargar el periodo, está muy arriba de los periodos de estructuración con marco y la estructuración con contraventeos restringidos al pandeo. Aquí muestro las formas modales, digamos, de la deformada de los modelos numéricos, cómo se comportan. Por ahí vemos que el edificio prácticamente se comporta como un cuerpo rígido, ahí se está desplazando. Y esto ya está repetido. Y en cuanto a cómo se comportó, estoy mostrando aquí perfiles de desplazamiento. Del lado izquierdo estoy tomando como comparación la estructura de marcos de acero y del lado derecho la estructura con disipadores de energía o contraventos restringidos al pandeo. Si notarán, aquí no están a la misma escala, pero notemos aquí los desplazamientos a lo largo de la estructura, la elevación de la estructura, pues tenemos alrededor de desplazamientos de 10 centímetros y en la estructura con disipadores, hasta la misma escala aquí se ve, aquí tenemos 10 centímetros, andamos alrededor de 6 centímetros o 5 centímetros en las dos direcciones. Esto es lo que como que vemos ya diferencias, empezamos a encontrar diferencias. Por otro lado, en esta misma estructura de acero, ahora comparándolo con la estructura aislada, estamos viendo que la estructura aislada pues se va a desplazar, digamos es un desplazamiento total del edificio, pero notemos el perfil de desplazamientos como lo hemos hecho en el ejercicio anterior o los ejercicios que hemos visto con el maestro Haber o otros que hemos notado cómo se comporta el aislamiento. Si se controla muy bien este contraste de rigideces, pues se va a desplazar como si fuera totalmente vertical. Notaremos desplazamientos muy pequeños, relativos, digamos, a la base del aislamiento. Eso lo que nos produce es que tengamos distorsiones más pequeñas y comparándola con la estructura de marcos de acero, pues vemos que se deforma. ¿Qué tanto? Aquí en esta tabla estoy mostrando un resumen. Los desplazamientos están en centímetros. Pues notamos que en una estructura con marcos a nivel de azotea, pues aquí tiene 13 centímetros. La estructura con disipadores de energía o contravientos restringidos al pandeo, pues anda casi por el orden de la mitad. En la estructura aislada se tienen desplazamientos en la azotea, pero recordarán, estos desplazamientos son prácticamente, estos son totales, se están desplazando, se desplaza con la estructura. Si hacemos los desplazamientos relativos, que es diferencia del desplazamiento azotea con el desplazamiento de la base, del edificio aislado, pues notarán que esos desplazamientos relativos son pequeños. ¿Qué tan pequeños? Pues hay que ver también los perfiles de distorsión. En este caso, pues la dirección X resultó mucho menor que la estructura con disipadores de energía. Y en la dirección Y, pues de igual forma son menores que la estructura con disipadores de energía. Notamos que son mucho menores que en una estructura convencional. Esto es lo que se busca, ver cuál es el beneficio de haber integrado aislamiento sísmico o disipadores de energía en este caso también. Viéndolo del lado de las distorsiones, en este caso, pues puede ser que esta estructura se diseñó para el nivel de desempeño de seguridad de vida, obviamente, según está cumpliendo, pero vamos a tener distorsiones grandes. Aquí en una estructuración con los BRB, estamos un poco por arriba de la ocupación inmediata, pero estamos muy por debajo de lo que sería la seguridad de vida para esta misma estructura. Esta es con la opción de disipadores de energía. Si nos vamos a una comparación con aislamiento sísmico, en este caso pues tenemos distorsiones mucho menores, estamos cumpliendo con ocupación inmediata. Son análisis del tipo dinámico paso a paso, si recordarán cuál fue el límite que establecimos para estructuras de marco, 0.75 por 1.2, que es lo que encontraríamos
como límite de distorsión. En este caso, pues estamos aquí en el límite en distorsiones. La opción es ver esta comparación cuando se cumpla, cómo andamos. Y todo esto, aquí resumido, pues si ya lo vemos a lo mejor en gráficas, resumido, pues andamos en distorsiones. La más grande aquí en la estructura aislada del punto 9, cumpliendo con este límite que tenemos. La estructura con disipadores anda en 1.10. Aquí en la estructura con marcos, pues estamos también al límite de lo que sería seguridad de vida. Esto sería la parte técnica. En cuanto a la parte económica, fue algo muy resumido, pero se tiene aquí, en primer lugar, las tres propuestas. El sismo considerado, recordemos que aquí es una estructura importante del hospital, tiene que ser para estructura importante. La estructuración con disipadores de energía, pues es un sismo base de diseño. Para la estructura aislada se considera un sismo infrecuente. La distorsión aquí estamos viendo, promedio que estamos viendo, encontramos que pues de la estructura convencional, para seguridad de vida tenemos un valor de 1.5%, 1.1 con disipadores de energía y para estructura aislada de 0.7%. Un costo paramétrico considerando algunos valores de concreto y acero, pues nos da un valor de 9 millones, digo, de 9.379 de marcos, eh, estructura con disipadores de energía en 6.603 y en 6.971. En este caso, si notarán, aquí en la estructuración con disipadores de energía fue mucho menor, resultado de lo que se obtuvo. Sin embargo, con aislamiento tiene un criterio adicional que se estaba tomando en cuenta. ¿Qué tanto se afecta la arquitectura de la edificación? En este caso, era primordial que la arquitectura se mantuviera. En este caso, digamos, regresando otra vez al título, reaprovechamiento del proyecto de hospital. Se diseñó en algún lado y lo queremos traer a una zona de alta sismicidad. Pues, ¿qué va a pasar? Que en una estructura convencional van a crecer las secciones. En una estructura con disipadores, pues hay que poner las crujías con estas diagonales, que esa es su función, los disipadores de energía. Pero con el aislamiento sísmico, regresando a la imagen, pues no afectamos esta arquitectura que era esencial para este proyecto. Quería que el hospital fuera la misma forma, no hay que mover nada. Pues con el aislamiento sísmico, ¿qué se afecta? Pues lo único que tenemos que subir, eh, este, colocar la estructura que ya viene, montarlo en aisladores sísmicos. Esto ya viene siendo parte de la subestructura, pero no se afecta a esta superestructura. ¿Qué se incluye? Pues en un aislamiento sísmico también tiene ciertas cosas que hay que considerar, como puede ser ese sótano que al menos que permita observar los aisladores, revisarlos, instalaciones adicionales, estas flexibles, que si llega un movimiento sísmico, pues hay que considerarlo. Posiblemente algunas juntas que requieran, a lo mejor en una estructura con elevadores que quieren que se desplace, hay que meter, o a lo mejor en una zona en donde está muy pegada ya al lindero, pues tenemos que tener estas juntas alrededor o el hueco para que se pueda desplazar el edificio. Son consideraciones que se deben de tomar en cuenta en esta estructura con aislamiento sísmico. Discúlpeme, creo que mandaron una pregunta. De manera general, ¿a partir de cuántos niveles conviene proteger a la edificación de aislamiento de base a uso de BRB? Dependerá. En este caso, la opción más barata era BRBs. Sin embargo, aquí es una estructura de baja altura, que lo que se requería era que la arquitectura no se modifique. Entonces, se requiere que este edificio no se mueva nada y
lo que conviene a lo mejor ahí es el aislamiento sísmico. En un caso, a lo mejor en un edificio alto, muy alto, puede ser que a lo mejor los disipadores de energía tengan una mejor efectividad en comparación del aislamiento sísmico. Dependemos de qué tan flexible es esa estructura. La huella es importante también, que si tenemos un edificio muy esbelto, pues puede generar esas tensiones que a lo mejor pueden resultar complicados en controlarlo, lo que hemos visto, a menos que metamos dispositivos que puedan resistir esas tensiones. De otro modo, ahí estamos viendo entre qué criterios usar uno y otro. Puede ser un edificio de muchos niveles, sin embargo, tiene una huella muy grande. Estos con huella muy grande, los aisladores son perfectos, en este caso como edificios como hospitales, y por lo tanto es importante evaluar cuál conviene uno u otro, un, este, un proyecto u otro. En este caso, la afectación arquitectónica era importante. Si se dan cuenta, con BRBs es muy alta. Con los marcos, pues se tiene que crecer las secciones, es baja en este caso. La afectación estructural en este caso con marcos es alta y con los disipadores y aislamientos es bajo. Y quisiera, a lo mejor ya, para no tomarles, a lo mejor me estoy retrasando, pues aquí algunos comentarios que podemos estar realizando. El aislamiento sísmico no es el futuro, digamos que ya se están instalando, ya en estos tiempos se está haciendo uso más de los sistemas de protección sísmica, sobre todo aislamiento, que resulta en gran medida, hemos visto que resulta en darles un mejor desempeño estructural a la estructura. Dependerá siempre qué es lo que se quiere proteger. En este caso, pues a lo mejor el diseño convencional es suficiente para algunos criterios, pero tenemos opciones como el aislamiento sísmico. Este es uno de estos que podemos ir planteando en los futuros diseños que nosotros estemos generando. También es importante esto que otra como beneficio del aislamiento sísmico, que la infraestructura esencial debe seguir operando después de un sismo. ¿Cómo lo logramos? Puede ser que con el aislamiento sísmico ya les platicaron a lo largo de estas sesiones su efectividad, digamos, en otros países se ha visto eso, en el caso de Turquía, que había edificios que con aislamiento sísmico se encontraban de pie y alrededor pues hay edificios colapsados. Integrar aislamiento sísmico puede ser una opción, una alternativa o la solución que sea que la mejor se preste. El costo inicial no siempre es el más bajo, pero el costo futuro, les platicaba que si de un inicio nosotros planteamos que resulta que regresando, me quisiera regresar a esta figura, a lo mejor no fue el caso porque lo estoy comparando contra una estructura convencional del grupo A. Si vamos a aislar una estructura del grupo B, digamos, resultará que aquí pues el espectro que es de base de diseño, pues se le puede meter un factor de comportamiento sísmico y puede tener reducciones de aceleraciones, digamos, pequeñas o a lo mejor comparables con el nivel de aislamiento sísmico. Entonces, no siempre va a resultar que que el costo inicial, déjenme agregar, voy a regresar otra vez al planteamiento que les estaba platicando. El costo inicial no es siempre el más bajo. Les decía, hay consideraciones que hay que tomar en cuenta. El foso principalmente o el espacio que hay que darle al sistema de aislamiento para que se desplace, agregar juntas sísmicas, agregar instalaciones flexibles. Pero sin embargo, este costo a la larga en la estructura va a ser se podría decir que si en una estructura convencional hay que rehabilitar o reforzar en ese caso, pues con el aislamiento sísmico se está evitando desde un inicio y no se deja de usar la estructura. Siempre y cuando también hay que tomar en cuenta que se haga un buen diseño del
del sistema de aislamiento. Todo esto con todos los criterios, al menos con la información que sabemos de la normatividad actual y estado del arte actual, poder diseñar con criterio y tener estos diseños correctamente. Pensemos también en el mañana y no solo en el ahora. Ese sería un mensaje que a lo mejor puede ser que tomemos para pensar. También otro tema importante, digamos, en el caso de Venezuela, hemos visto que el país Venezuela fue afectado por dos sismos que simultáneamente ocurrió uno seguido del otro. ¿Qué pasaría en este caso si nosotros hubiéramos implementado aislamiento sísmico? Que hubiera sucedido que a lo mejor le llega el movimiento, está parando, se está desplazando y puede volverse a activar. Pensemos también en el tema del recentrado que habíamos platicado en las sesiones anteriores. Si nosotros dejamos una capacidad menor, puede haber que a lo mejor tu estructura se quedó desfasada 2 centímetros, llega otro sismo y es una acumulación de demanda sísmica. Si nosotros damos una buena capacidad en el dispositivo, pues este problema no habría problema en el aislamiento sísmico. La estructura debería de trabajar para las mismas aceleraciones que tengan. En este caso no hay un daño acumulado, pero sí hay un desplazamiento que se pudiera acumular. En el caso de una estructura convencional, el daño se está acumulando y llega un sismo y luego ya quedó dañada, igual llega otro sismo, entonces puede que se dañe todavía más. Por supuesto, ingeniero Enrique, seguro que la presentación se les va a hacer llegar, pero se lo coloco aquí. Este es un artículo que se compartió, a lo mejor, déjame ver creo que en la página de internet está también publicado en la página de DAMPO, pueden consultar. De igual forma tienen nuestra información o lo podemos compartir si es así. En Venezuela hay edificios con aislamiento sísmico. Sé que no, no estoy seguro, ahorita desconozco esa parte y la desconozco, pero me parecía que se estaba trabajando también en integrar también el aislamiento sísmico. Hay propuestas que también hemos trabajado que nos han pedido, pero no se ha llegado todavía a concretar. No sé en este caso si haya algún edificio. Desconozco esta parte, José Luis. ¿Qué más falta? Pues estos serían algunos comentarios. Agregué una lámina adicional, a lo mejor es de su interés. Yo creo que a lo largo de estas sesiones, estas sesiones pueden servirles para ampliar el conocimiento del aislamiento sísmico. Puede ser que a lo mejor no solo el conocimiento que nosotros tenemos, pueden ampliarlo todavía más en libros o información que se pueda encontrar. Aquí posiblemente el doctor Amador Terán ya les habla platicado de aquí de estos títulos. Naim Kelly, Cristóforos y Filetro tienen alguna información, no solo eh, este, este, este documento no solo tiene Y, dispositivos de aislamiento, sino de disipación de energía. Códigos de aislamientos también pueden encontrar como en el enlace 722, ya ahorita perdónenme. Hay un capítulo 17 de aislamiento sísmico. Pueden encontrar también el de disipación de energía, el FEMA 450, la norma peruana, ya les había platicado al inicio de esta presentación, la norma chilena, también las normas europeas, algunos estándares, digamos, en fabricación, lo gobierna este documento que se llama E 15129, que también nuestra norma mexicana hace referencia a ese documento. Ahí tiene todos los criterios de controles de calidad y fabricación para estos tipos, no solo de aisladores sísmicos, sino que de dispositivos de protección sísmica. Incluso el título dice dispositivos antisísmicos, digamos. Documentos en la norma japonesa o reglamento japonés o guía japonesa más bien.
tiene unas recomendaciones de diseños para el aislamiento sísmico y en México no nos quedamos atrás. Dentro del manual de obras civiles hay un documento de diseño de estructuras con aislamiento de base y las normas técnicas. También dentro del manual de obras civiles del 2015 se tiene un capítulo de aislamiento sísmico. Entonces hay información suficiente como para poder ampliar el conocimiento o expandir toda esta parte que quisieran consultar, pueden buscarla. Posiblemente en internet lo pueden encontrar muy fácil y y lo pueden consultar. Sobre todo es ampliar el conocimiento y a lo mejor en un caso adicional, ese conocimiento nos regrese como sociedad. Pues sin más por el motivo, les agradezco mucho por esta presentación. Si tienen algunas dudas o comentarios, podemos irlas platicando y resolviendo si es que queda alguna duda adicional. Ingeniero, bueno, esto es una duda muy genérica. Por ejemplo, en el caso de nuestros sismos, hablo de la Ciudad de México, porque, por ejemplo, Claro, en California hablan a veces de periodos de retorno de 1000 años, o sea, ya dos cosas mil más, cuatrocientos setenta y sí, sí, cinco ya, para... está peor, ¿no? Pero en nuestro caso, por ejemplo, que estoy observando que en el sismo de diseño son 800 GALs y ya de infrecuente más de 1000. Ujú. Eso en magnitudes, por ejemplo, pensando en la brecha de Guerrero, que es una zona que pues tiene algo de silencio sísmico y se espera que eventualmente se active esa zona que no ha tenido mucho movimiento. El sismo base de diseño, ¿qué magnitud correspondería más o menos? Y la infrecuente, ¿en qué magnitud correspondería? Mm, Porque digo, lo importa la intensidad, ¿no? Digo, fue muy intenso, claro. por ejemplo, el de 2017 tiró muchas cosas y fue de menos, ¿no? Pero, bueno, también depende de la cercanía de la falla y todo eso, ¿no? Pero pensando específicamente en esa parte de Guerrero, ¿usted como cuánto estimaría? ¿Como el de 85, 8.1 quizá? Mire, toda esta información sísmica se construye con base de datos. Es lo que se tiene y a partir de eso se hacen los estudios de peligro sísmico. No soy experto en esta parte, pero pudiera decir que dentro de esta información que se ha generado, estos sismos de profundidad intermedia y subducción, pues han de tomar en cuenta estos sismos del 85, del 2017 para integrarla a la sismicidad Ajá. de la ciudad. Entonces, puede ser que dentro de eso estemos tomando en cuenta sismos de estas magnitudes, de 8.1, ¿cuál era? 7.5, si no, 7.5, 7, algo 7.2, así, creo, perdón, la de algo 2000, así, el entre 2017, esas sí. magnitudes. Pero Ujú, toda el peligro sísmico se construye con información de base de datos que podemos registrar. No tenemos información más allá, más atrás, más que a lo mejor relatos que se tomaron en cuenta. Los expertos en esto pues han de tomar hasta referencia de eso y poder construir sus curvas de, este, peligro, sí, sí. de peligro sísmico, de ahí sacar los espectros de peligro uniforme e irlos construyendo. Y ahí tomar en cuenta que es un sismo base de diseño, que es un sismo infrecuente, qué periodo de retorno nos corresponde, porque hay mucha confusión, digamos, porque aquí usamos 250 años. Ya, Ujú. en otros lados, digamos, en el reglamento de Guadalajara está 475 años el sismo base diseño y si no mal recuerdo, creo máximo creíble es 2475. A lo mejor por la Cuestiones de cercanía de la esas, falla, ¿no? cuestiones de esas están como muy asociadas también a reglamentos, Lo ¿cómo que se ha se dirá? observado. Internacionales. Los Ujú. internacionales, digamos, en Estados Unidos tienen el sismo máximo creíble como 2475 años, si no estoy Una mal, y locura. el 475 Diseño. para base de diseño, que es multiplicar el sismo máximo creíble por 2/3, que es lo que nosotros hacemos, lo que hacíamos con el factor de importancia por 1.5 para estructuras importantes. En otros países, a lo mejor el sismo de 1000 años, 2470, son los que dominan, pero es por su Ujú. sismicidad que tienen. Sí, En sí, alguna ocasión el doctor Héctor Guerrero nos platicaba también que en Japón tienen periodos de retornos muy pequeños. ¿Por qué? Porque sí, en cada momento están temblando. Japón está hecho
su laboratorio es el mismo país. Entonces Ajá, están probando ahí los dispositivos, las edificaciones. Entonces esos periodos de retornos creo, me parece que andaban hasta como en 100 años, si no mal recuerdo, que lo que comentaba el doctor Héctor Guerrero. Entonces, cambia dependiendo de la región, de la información que tengamos. Sabemos que no podemos predecir un sismo, mucho menos saber cuándo va a ocurrir o qué magnitud va a ocurrir, pero se sabe que existen zonas que son altamente sísmicas, que posiblemente haya una zona en donde se espera que se libere energía. Recordemos que esa parte es como si se está metiendo las placas y se resbala ujú, y se genera un deslizamiento y se rompe sí. y Y genera es cuando viene movimiento. el No lo movimiento. sabemos a ciencia, más bien ser exactos con ese dato, pero con información que se tiene de la realidad, hasta donde se ha logrado medir, sobre todo medir, registrar y con esto estudiar, es lo que se tiene hasta el momento. Yo Muchas creo que gracias, se ingeniero. puede extrapolar, pero no sabemos Gracias. qué tanto extrapolar. Gracias. Muchas gracias, yo. Espero si hay alguna otra pregunta que podamos atenderla. No sé si aquí en el chat tenga alguna. Aquí eligió Juan Carlos Delgado, comenta que hay un ISO de aislamiento sísmico, la norma ISO 23618 se aplica a aislamiento sísmico horizontal de edificios y ciertas estructuras, se excluye el aislamiento vertical. Esta no la he revisado, pero sería interesante revisarla. Por aquí comentan, perdón, Venezuela de edificios, ya lo habíamos contestado, pero contesta el ingeniero Juan Carlos Delgado que sí hay aisladores de núcleo de plomo elastoméricos en una planta de petróleo, en un equipo separador. Aquí pregunta el ingeniero, ¿existe alguna referencia si más allá del tiempo de entrega es más caro un aislador friccionante, aisladores de caucho? En este caso yo no sabría comentarle de costos, pero sabemos que si una obra se retrasa el proyecto implica ciertas penalizaciones, a lo mejor eso hay que tomarlo en cuenta. Pues, depende de cada proyecto, que la magnitud, si es a lo mejor un proyecto pequeño, se puede generarlo, proporcionar luego los dispositivos y que ya tengan pruebas de laboratorio, ensayos, o que no estén dentro de catálogos o dentro del proveedor, se puede ahorrar mucho tiempo de fabricación. En Venezuela, dice el ingeniero Juan Carlos que en Venezuela y amortiguadores en el funicular de Mérida, Venezuela. Hay información de sistema de protección. Pues creo que son todas las preguntas. Les agradezco mucho por su asistencia. Espero que haber estado a la altura de sus expectativas. Les comentaba, esta presentación la iba a dar el maestro Fernando Cueto, pero espero que haya servido. Muchas gracias, ingeniero Valentín, y muchas gracias a todos. Buena tarde. Les agradezco mucho, muy buena tarde, tengan un buen fin. Muchas gracias.